No acá. pasa nada. Listo, vamos a empezar a grabar. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, investigar vacantes de trabajo. Ver, por ejemplo, si yo soy del área de marketing, buscar vacantes de trabajo en marketing, ver si piden en muchos especialistas o gerentes o directivos, ver cuánta cantidad de vacantes hay, porque puede llegar a ocurrirme, y esto es algo que sí lo he visto. En una ocasión conversé con alguien que me había comentado de que era director de un área, no recuerdo muy de qué área, pero en donde estaba, en su ciudad, solamente habían 13 organizaciones. Era un director de una área muy grande, de una organización muy grande, pero entonces el problema era que firmó un contrato de confidencialidad, creo que era, y no podía ir a su competencia. Entonces llegó un momento donde él decía, oye, ¿a dónde yo voy? Porque donde yo estoy no hay muchas oportunidades y me tengo que mudar a una ciudad más grande u otro país o ver si me cambio de sector. Y entonces llega un momento donde te encuentras con un gran problema de hacia dónde vas a redirigir tu carrera. Pero si a tiempo, con tiempo, haces esa investigación previa en, en qué sector tú puedes crecer, si hay buena perspectiva de crecimiento, si hay buena cantidad de empresas, si de repente te conviene más ese rol de líder o de liderazgo o de especialista, no sé, depende. Pero eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Es un tema bastante interesante que hay que analizarlo con detalle. Sí, sí, y como bien mencionas, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y al final es tu futuro lo que estás tú proyectando. Y cómo es importante hacer ese análisis y esa conciencia de yo qué quiero, qué me hace feliz en la vida, dónde quiero seguir creciendo, cómo me quiero seguir desarrollando. Porque también pasa, y a mí me pasó, que llega el momento en donde dices, a lo mejor ya no me gusta lo que estoy haciendo. ¿Cómo es que debe de ser uno alerta de uno mismo, de hacia dónde me quiero mover, cómo quiero seguir evolucionando en mi vida profesional? Súper importante. Y esto que mencionas del análisis, pues claro, creo que muy pocos lo hacemos. Y ¿cómo hace la diferencia cuando tú vas proyectando con un plan de carrera tu vida profesional? ¿Sabes que también es bastante curioso? Y es que cuando vamos a buscar trabajo, los reclutadores analizan pues las decisiones que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera para saber qué es lo que verdaderamente queremos. Si una persona tiene una línea estándar como que, oye, ha sido coordinador, después supervisor, después jefe y después gerente en la misma área, entonces el reclutador diría, bueno, perfecto, esta persona tiene claro qué es lo que quiere. Pero si de repente la persona tiene esa misma línea, luego va a un cargo donde duró muy poco tiempo, luego de eso tiene un agujero de su historial laboral algo largo y después va hacia otra área, entonces a la larga también puede hacerle pensar a los reclutadores que esta persona no tiene claridad con respecto a lo que quiere. Por lo tanto, es muy importante también analizar ese aspecto, pero puede llegar a ocurrir que las personas que estén aquí quizás tengan esa duda o esa inquietud. En una ocasión me ocurrió que estaba trabajando con alguien, una chica que venía del sector farmacéutico. Tenía como 15 años y había llegado hasta el cargo de gerente de desarrollo de negocios. Pero después de eso, tenía un agujero en su historia laboral de un año y luego de eso un emprendimiento y en cargos más recientes había durado muy poco y el último precisamente lo puso como emprendimiento. Yo al ver esto, lo primero que dije es, el que lo lea va a pensar que realmente no sabe qué es lo que tú quieres y eso es muy peligroso en un proceso de selección. Así que lo que hice fue preguntarle, mira, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero ahí es donde tú entiendes qué es lo que pasa con cada persona y ella me comentó, mira, lo que pasa es que yo estoy buscando trabajo, pero no encuentro un trabajo así donde una empresa me tenga, pero las organizaciones me llaman para que les dé consultoría y siguen siendo del mismo sector farmacéutico, pero y estoy haciendo lo mismo que yo hacía antes, solamente que como consultoría y por eso lo puse como emprendimiento. Y ahí fue donde yo entendí y le dije, mira, entonces no lo pongas como emprendimiento porque los reclutadores pensarán que quieres otra cosa. Más bien ponlo como consultoría o ponlo como el mismo cargo y pon una nota de que estás trabajando en la misma área. Y esa pequeña modificación ayuda a entender a las personas que lo lean de que, ah, mira, sí, estás haciendo lo mismo y no van a tener ningún inconveniente. Y es que me llama la atención porque todo está justamente alineado. ¿Qué es lo que decisión yo tomo? Si es lo que me gusta y así, y también cómo lo comunico. Hablando de eso, también quería preguntarte sobre cómo, por ejemplo,
con respecto a las habilidades blandas, ¿qué habilidades tengo que desarrollar para seguir creciendo en mi carrera? Habilidades blandas, por cierto. Fíjate que ahorita voy a asociar lo que acabas de decir de los reclutadores con esto de las habilidades blandas, pero ve lo importante que es conocer a la persona, ¿no? Conocer su historia de vida, conocer por qué ha tomado las decisiones que ha tomado, qué ha pasado en su vida, todo pues también personal y profesional, porque también nuestras vidas personales, por supuesto que influyen en nuestras decisiones profesionales, ¿no? Y entonces esto para mí es una habilidad que sí o sí cualquier persona que se diga líder tiene que tener. No puede haber un líder sin esta habilidad que es la conexión. Y la conexión es esto, es conocer a las personas. Y mi esposo dice que yo soy muy chismosa, pero le digo que es que el que no me entiende. Porque me dices que tú siempre les preguntas muchas cosas pues, personales. Digo, pues es que a mí lo que me gusta es conectar con las personas. Y justo es eso, la conexión. Creo yo que es una falsa creencia, que porque estamos en un medio laboral, yo nada más, o porque quizá estamos en una entrevista, yo nada más te debo, o me debo de limitar a preguntarte sobre tu vida profesional. Pero las personas somos integrales, entonces, ¿cómo para conocer a alguien, pues necesitamos saber su vida personal? Ahora sí que, desnudar su alma. ¿Qué te gusta de la vida? ¿Qué no te gusta de la vida? ¿Cómo eres? Tú pregúntale a alguien, Luis, ¿tú quién eres? En una entrevista profesional y te va a decir, yo soy licenciado, no sé qué estudio. No, no, no. ¿Quién es Luis? ¿Quién es Luis? Difícilmente sabemos contestar esa pregunta, porque a veces ni nosotros nos planteamos la respuesta. Y es importante, me parece, que para poder lograr muchas cosas profesionales y de manejo de equipo, conectar con las personas. Fundamental, yo diría que es la habilidad blanda número 1. Y para eso necesitas tiempo. Y es a lo que venimos hablando, ¿no? Si tú vienes en tu estilo o en tu especialidad y estás trabajando nada más contigo para los resultados que a ti te corresponden, y al momento de que te promueven, pues lo primero que tienes que hacer idealmente es liberar tiempo de tu agenda para conocer a tus colaboradores desde el punto de vista personal. Para mí eso es lo más relevante. Una de las más. Sabes que yo estoy muy alineado contigo y voy a explicarte por qué. Cuando hay un proceso de selección, el reclutador está buscando el perfil que el empleador le está buscando. Pero si uno piensa desde la perspectiva del empleador, puede entender cómo uno se va a comunicar, o sea, cómo uno va a convencer a esa persona. Y lo que el empleador piensa es lo siguiente: mira, yo necesito contratar a alguien que sepa hacer el trabajo, pero con el que pueda yo confiar, con el que yo pueda darle un proyecto complejo y sepa yo que lo puede llevar pues, por buen camino. Ahora, ¿cómo puedo saber yo que esa persona lo puede hacer? A través de sus valores. Si yo muestro quién soy yo, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona, qué es lo que yo valoro de otras personas, cómo yo me veo con otras personas también, eso va a ayudar a que la gente pues conecte conmigo. Y eso es algo que los currículos no hacen. Si tú ves un currículum, siempre hablan, no, yo sé esto, yo sé lo otro, yo pongo aquello, yo estudié aquello, pero poco nos humanizamos. Y esto también me va a llevar a otro punto. En una ocasión, eso fue yo hace como 1 año y medio, 2 años, vi un video de una persona que se llama Paul Marx. Lo vi en LinkedIn. Es una persona que estaba cumpliendo 60 años, que es inglés. Y estaba comentando de que los reclutadores ya no le estaban respondiendo pues por la edad, y que es muy difícil porque cuando los reclutadores veían que ya tenía casi 60 años, pues dejaban de responderle. Entonces él en ese mismo video habló de sus valores, habló de las cosas que le apasionan, habló también, inclusive comenzó el video haciendo flexiones, pues vestido de su traje, o sea, haciendo flexiones, se levanta y dice, mira, mi nombre es tal, yo soy especialista en el área comercial, de tal. Entonces comienza a contar su historia, pero aparte de eso, muestra sus valores, muestra quién es. Y ese video fue tan efectivo que recibió más de 100 ofertas de trabajo, solo con ese video nada más. Oh, Y se volvió viral ese video. Me encantó porque me hizo reflexionar en muchas cosas, y es que lo efectivo de él
es que permitió hacer lo que tú comentaste, conectar con la gente, hablar de sus valores, explicar de que el empezar en ese vídeo haciendo flexiones y levantarse es una manera de demostrarle a la gente de que a pesar de tener 60 años todavía tiene muchas cosas pues por delante y que no está incapacitado, todavía tiene mucho potencial. Y créeme que eso es súper impactante. Es más, yo le dije, eso es la clave. Cuando la gente no te abre las puertas, cuando la gente te ve solamente por una cifra, o cuando la gente, pues de repente si tú tienes un hándicap o algo que te ponga, pues por debajo de otros postulantes, como que tengas un agujero en tu historia laboral o que vengas de otro sector, conecta con la gente. Si tu mensaje es capaz de hacer eso, mira, vas a llegar y lograr de que la gente te vea como ese colaborador que está necesitando. Y es importantísimo. Claro. ¿Mm? Claro, y aparte tú como jefe o como líder vas a sacar lo mejor de esa persona. Pero ¿cómo sabes qué es lo mejor de esa persona si ni tan siquiera te has dado el tiempo de conocerla? Y fíjate qué interesante esto que comentas de este hombre. El otro día me decía una clienta que ella había contratado a una persona con Asperger y, eh, y que pues al principio le costó trabajo tomar la decisión porque era una persona pues digamos que diferente, ¿no? Pero que estaba dando resultados extraordinarios, extraordinarios. Ella se tomó el tiempo de conectar con él, de conocerlo, de saber de este padecimiento. Y él le explicó muy bien y le dijo, nosotros hay ciertos grados, yo no estoy en un grado muy elevado, pero somos personas, yo soy funcional y somos personas muy inteligentes. Entonces, ella al conocerlo a él, pudo identificar dónde estaban sus fortalezas y tomarlas, no como explotación, aclaro, no es que estemos explotando a las personas, sino que pues así son los negocios, nosotros debemos de potenciar nuestras fortalezas y le estaba dando muy buenos resultados. Entonces, muchas veces nos falta, creo, con todo respeto también a los reclutadores, y bueno, yo nunca he estado en un área de capital humano, no sé qué es entrevistar tanta gente, me imagino que debe ser muy desgastante, sin embargo, me parece que nos está faltando a los seres humanos en general un poco más de conexión. Estamos muy metidos en la tecnología, estamos muy preocupados y ocupados de lo nuevo, de la inteligencia artificial, pero siempre digo, y yo en las pláticas que doy, les comparto a los empresarios algo, porque bueno, yo también tengo empresas que pues el contexto y lo de afuera sí hay que saberlo, no te puedes quedar atrás, pero donde tú puedes hacer la diferencia es hacia adentro, es hacia ti, es con estas conexiones con tus colaboradores y vas a lograr mucha empatía y sobre todo compromiso. Yo tengo bastantes preguntas que me están haciendo aquí. Así que Ok. vamos por ver acá, vamos a ver acá. Tengo a Alejandro que nos dice, es muy importante para un verdadero líder nunca olvidar que trata con personas y que éstas se mueven por un motivo y por sentimientos. Eso permite sacar lo mejor de cada uno profesionalmente. También tengo, este más un comentario pues, que está alineado con lo que estabas mencionando. Tengo a Carlos que nos dice, si el reclutador analiza si una persona tiene experiencia en varias áreas, porque puede ser que la persona sí cuente con un enfoque y sea el reclutador el equivocado. ¿Qué te parece? Buenísimo, creo que puede ser. Sí, coincido. No sé Yo, tú, pero yo sí. yo sí, eso sí lo quiero complementar, porque el fuerte del reclutador es analizar la personalidad de los candidatos y sus habilidades blandas. Las habilidades blandas, yo siempre suelo ver que todos los años hay estudios que mencionan, mira, las habilidades blandas más valoradas por las empresas y cosas, pero esto es algo que depende de cada cargo. Inclusive dentro de la misma área cambian las habilidades. Por ejemplo, para un vendedor se va a requerir una persona que tenga habilidades de negociación, de comunicación, de persuasión e inclusive inteligencia emocional. Pero ya cuando esa persona la ascienden a un jefe
de ventas, ya cambia porque en este caso ya tiene que ser líder, tiene que saber formar, tiene que saber supervisar. Entonces es diferente. No se pide lo mismo para un programador que, por ejemplo, para un asistente administrativo o para un vendedor. Para un asistente administrativo puede pedir habilidades de planificación, organización, de toma de decisiones. Para un programador es resolución de problemas, capacidades de análisis y habilidad numérica. Y para un vendedor piden otra cosa. Entonces, los reclutadores entienden esto. La debilidad del reclutador es evaluar la parte técnica, porque un reclutador no va a hacerte preguntas relacionadas a la parte financiera, cómo haces tú en esta, Ajá. no lo va a hacer, pero sí va a analizar la personalidad a través de los test de personalidad y preguntas trampa, pero también va a evaluar las habilidades blandas. Por ejemplo, si se requiere que la persona tenga habilidades de negociación, le puede preguntar cosas muy puntuales como: cuéntame una situación en donde lo que tú planificaste para la negociación no salió como esperabas. Ese tipo de pregunta intenta posicionar a la persona e imaginarse si en una negociación o situación donde del día a día, pues la persona va a responder pues como se espera. Entonces, ese es el fuerte del reclutador. Y esto es para responder también a las preguntas que nos habían comentado acá de que si el reclutador puede evaluarlo o no. No, el reclutador evalúa habilidades blandas y personalidad. Si superas estos dos puntos, va a la parte técnica y ahí es donde el líder del área es donde te va a hacer preguntas como que: ven acá, dime cómo tú analizas esto, dime cómo tú resuelves esto y tal, y viene la parte de la conexión, de los beneficios de las empresas. Entonces, hay que entender cada una de esas etapas. Ahora, también quería comentar algo interesante. Si el reclutador te llama a entrevista es porque considera que tienes el perfil. Digo esto porque hay personas que dicen que le llaman a las entrevistas y no las superan y entonces piensan de que le hace falta más estudios o más conocimiento. No, eso el reclutador lo sabe, lo vio y como lo sabe, te está llamando para evaluar otra cosa, que sería cómo eres tú, cómo te ves, cómo son tus competencias o habilidades blandas. Si te pasa que que las entrevistas de trabajo con los reclutadores no lo superas, entonces están en esos dos puntos. Pero si es porque llegas a las entrevistas finales con el que toma la decisión, entonces puede ser la manera en cómo tú conectas con el empleador. O sea, cómo generas ese feeling. Si la persona dice: oye, no, siento que yo puedo trabajar bien con esta persona, entonces ahí es diferente. Vamos a ver cómo te estás comunicando. Quiero aclarar ese punto, Mara. ¿Qué te parece? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Fíjate que yo en alguna época, bueno, es que también, bueno, rápido te digo, yo en alguna época lo hacíamos un poquito al revés. Primero, evaluábamos la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, yo necesitaba personas que supieran de análisis de crédito y entonces les poníamos un caso real de unos estados financieros reales y entonces le decíamos: analízame este caso y dime si le darías o no el financiamiento. Y empezábamos por ahí. Y entonces de ahí ya descartábamos, porque para mí, Luis, lo más importante era pasar a la segunda etapa. Si yo ya sé que sabes analizar crédito y tienes ciertas aptitudes, o a lo mejor hay un cierto gap entre lo que necesito y lo que tienes, pero para mí, la verdad, honestamente, porque yo no soy experta en reclutamiento ni en selección, sino en la operación. Para mí lo más importante era la siguiente etapa porque eran estas habilidades blandas y el tema de las actitudes, ¿no? Porque bueno, yo al final, después de muchos errores, aprendí que para mí lo más importante era que las personas tuvieran actitud más que aptitudes. Porque si tú puedes tener a alguien extraordinario, con las mejores credenciales, las mejores universidades, muchas certificaciones, pero si no quiere, si tiene un problema de actitud, no nada más no va a poder, no va a lograr los resultados, sino que va a contaminar probablemente tu área. Y entonces, para mí, esto es lo más importante de una persona, porque el que no sabe, si quiere, aprende, pero al revés, no se puede nada. Y me funcionó, me empezó a dar resultados hacerlo al revés. Dedicarme más en la entrevista a estas habilidades blandas, a conocer a la persona, a conectar con la persona. Y bueno, a veces había un cierto gap entre sus aptitudes y lo que el puesto requería, pero con las actitudes correctas
esa persona normalmente era buen colaborador, lograba sus resultados, los superaba y hasta crecía. Esa es en mi experiencia operativa, por así decirlo. ¿Sabes que es bastante curioso esta situación, lo que estamos conversando ahora? Y te voy a explicar por qué. Hay personas que piensan que los reclutadores manejan todas las vacantes y no es así. Hay un estudio de ADECO, la consultora ADECO, y ellos vieron de que el 80% de las contrataciones nunca se publican, sino que se manejan pues de manera interna, contactos referidos, autocandidatura. Y hay otro estudio, creo que se llama The Career X Road, pero ellos lo hicieron en Estados Unidos, que mencionan que el área de recursos humanos o reclutamiento participa solamente en un 20% de las contrataciones. Esto significa que los reclutadores, claro, tienen su técnica, y hay que saber cómo manejarse con los reclutadores, pero ellos manejan en un solo porcentaje de las contrataciones, porque las empresas pueden tener a alguien o que el mismo gerente del área bajo su propio criterio, por su misma experiencia, pues evalúa el candidato. Y ahí completamente estoy de acuerdo. Es decir, la misma persona a través de toda su experiencia va conociendo el tipo de perfil que necesita, va a evaluar por la actitud de la candidata, también va a considerar dar hasta cierto margen porque puede entender de que de repente la persona no conozca una herramienta como SAP, pero tú dije, mira, oye, tiene la actitud para el cargo, tiene las habilidades blandas, conoce muchas de las cosas que se necesitan. Y estoy seguro que con eso, en 2 o 3 semanas, todo lo demás se lo aprende. Esa herramienta se la aprende, pero tiene lo necesario. Y por lo tanto también, con esto respondo el comentario que me habían comentado acá, que era que si los reclutadores están capacitados o no. Los reclutadores es un 20%. O sea, necesito saber cómo comunicarme con las personas, lograr esa conexión que tú me mencionas y también entender de que no tengo que tener el 100% de la vacante. Mi actitud va a hacer que brille o que sencillamente la empresa no quiera pues contratarme. Y esto también es muy importante entenderlo. Estoy muy alineado y qué bueno que lo mencionas porque me dio la oportunidad de explicar este punto. Hay empresas que no tienen un área de reclutamiento, de selección. Eso iba yo a decir, exacto, exacto. Y exacto, la mayor parte de las pymes pequeñas no tienen área de capital humano, para empezar, ¿no? Y las que son más de tamaño un poco más grande, las medianas, si acaso llegan a tener un área de capital humano, no es que necesariamente tengan un experto en selección y reclutamiento. Entonces, es un tema en donde me parece que necesitamos como empresarios o como directivos, pues aprender a desarrollar ciertas habilidades para entrevistar a las personas, porque si trabajo en una empresa pequeña, pues voy a tener que hacer mucho de ese trabajo. Y más, si a quien voy a contratar me va a reportar, pues qué mejor aprender algunas técnicas que me puedan ayudar a minimizar el riesgo, pienso yo, porque no todas las empresas tienen estas especialidades. Buenísimo, buenísimo. De hecho, vamos a ver qué preguntas me han hecho por acá, porque si yo empiezo a hablar, no reviso las preguntas. Quiero ver por aquí. Tengo a Lisa que nos dice, ¿qué consejos nos dan para manejar la poca experiencia para las vacantes versus las habilidades y personalidad? Eso lo preguntó Lisette. ¿Me escuchaste? Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué te parece? ¿La respondo o la respondes? Adelante, Luis. ¿Sí? Adelante. Empieza tú. Es que, mira, tú das la perspectiva más empresarial, más Ajá. operativa, más de liderazgo, yo más la parte de reclutamiento, y así complementamos estas Sí, recomendaciones. exacto. Exacto. Nos dice, ¿qué consejos nos dan para manejar la poca experiencia para las vacantes versus las habilidades y personalidad? Aquí hay algo muy curioso. Cuando uno está buscando trabajo y no tiene experiencia, en todos lados te piden 2 años. Entonces tú quedas con la duda, ¿cómo tengo experiencia si en todos lados me piden? Y la clave está en el mercado laboral. La respuesta es que las empresas no tienen que publicar las vacantes para cargos tan junior. Me explico. Supongamos que yo soy gerente del área de finanzas, gerente de finanzas, y yo necesito contratar a un analista. ¿Qué es lo primero que yo hago? Yo veo a ver si conozco a alguien que haya trabajado en esa área, y si le conozco, pues le llamo y se acabó el problema. Uno, dos, si no lo conozco, le pregunto a mi equipo, oye, ¿conocen a alguien
que pueden, para este cargo de junior, si le conocen, pues denme su currículum y se acabó el problema. Si no lo ubico por esa forma, yo buscaría en mi base de datos o le pido al reclutador de que busque ver si tiene su base de datos. Entonces ellos van a ver en sus correos, en su base de candidatos, o se meterán en OCC, en Indeed o en InfoJobs, y lo primero que van a buscar es recién graduado o últimos semestres de tal profesión. En el peor, bueno, no solamente en el peor de los casos, hay organizaciones que tienen como alianzas con las universidades en donde ellos absorben a los estudiantes de último semestre y para que hagan pues su línea de carrera. Ahí es donde está la respuesta. Ahora, ¿por qué es tan fácil ubicar a una persona que no tiene nada de experiencia? Entonces, la empresa no tiene que publicar la vacante. ¿Por qué? Porque cuando tú publicas una vacante, se postula todo el mundo, el que no tiene el perfil, versus el que tú estás buscando. Entonces, tienes que revisar muchísimos currículum para llegar a la persona adecuada. Por lo tanto, te hace perder mucho el tiempo. Así que es 1000 veces más fácil yo, por ejemplo, meterme al LinkedIn y escribir ingeniero de proyecto, ingeniero de, o licenciado en finanzas recién graduado. Me van a aparecer mucha gente, empiezo a llamarles y se acabó el problema. Por lo tanto, eso genera demasiada duda porque cuando yo voy a buscar empleo y no tengo experiencia, yo veo que esas vacantes no se publican y digo, oye, ¿cómo hago para esos perfiles de 2 años, que es lo mínimo que están pidiendo? La respuesta no está allí. La respuesta es ¿cómo yo llego al gerente de finanzas? Si yo, o el jefe de finanzas, si yo me estoy graduando en finanzas. Por ejemplo, desde LinkedIn yo lo puedo hacer, o también yo podría ir al mismo centro académico o el centro de empleabilidad de mi universidad y les pregunto, mira, ¿tienen alianzas con empresas? ¿Qué alianzas son? Vamos a ver si tienen esos correos y yo se los mando mi currículum. O inclusive hacer networking con la misma gente con la que yo estoy estudiando, porque probablemente algunos de ellos ya están en alguna empresa donde me puedan referir. Y de largo es la mejor opción para encontrar mi primer trabajo. Ahora, ¿qué pasa y por qué siempre piden al menos 2 años en adelante? Porque cuando alguien tiene 2 años debe tener algún conocimiento que es un poquito difícil de ubicar. Por ejemplo, supongamos me estén pidiendo el analista de marketing, pero ese analista tiene que tener un conocimiento en SEO que de repente yo no lo voy a buscar, encontrar en un perfil junior. Y tampoco voy a ubicar a alguien que tenga 7 años de experiencia porque me va a cobrar demasiado caro y ya sería especialista, ya entra dentro de un rango. Eso me obliga a mí a tener que publicar la vacante y ver los postulantes. Por lo tanto, si me voy a las páginas de empleo, lo que siempre voy a ver es perfiles de 2 a 5 años, porque los de menos de 2 años se ubican fácilmente y los de más de 5 años están dentro de otra categoría y se maneja de manera diferente. Contratos referidos y promoción interna. Se suelen manejar los perfiles que tienen un poco más de experiencia. O headhunter. Ahí está la respuesta. En conclusión, si no tienes experiencia, yo lo quiero volver a resumir. Si no tienes experiencia, networking, autocandidatura, ve si tu universidad tiene alianzas con las empresas y lo tienes, lo tienes. No tienes que buscar más. Es que esa es mi especialidad, Mara. No, sí, ya veo, queda clarísimo. Bueno, yo no hubiera podido responder como tú, por supuesto que no. No, pero puedes dar también las perspectivas de qué es lo que va a pedir el empleador, qué es lo que va a querer, cómo va a valorar a esa persona. Y eso es lo que yo también quiero, porque mientras me explicas esas cosas, yo voy procesando y dando más explicación también. Súper, ajá, entonces, bueno, ya una vez que digamos que esta persona, pero creo que la pregunta, tengo la duda para saber si contesto desde el punto de vista como del empresario. La pregunta es, ¿qué hacer si yo no tengo estas habilidades de reclutamiento, ¿no? Si yo no tengo estos conocimientos que tienen ustedes. Esa fue la pregunta, ¿no? Sí, ¿Cómo? Sí, ¿verdad? puede Entonces, ser. bueno, perdón, No, ajá. adelante, adelante, adelante. Yo te quiero escuchar a ti. Sí, ok, bueno, pues que yo que no tengo esta experiencia reclutando, como por ejemplo, tú claramente sí la tienes. Sin embargo, bueno, pues tengo que entrevistar y tengo que contratar, tengo que seleccionar. Creo yo que lo mencionabas al principio, hay valores que son no negociables, ¿no? La integridad, la disciplina, el compromiso, la resiliencia.
la adaptabilidad. Después de la pandemia vimos que ese es un valor que necesitamos tener, la capacidad de aprendizaje, ¿no? El seguir constantemente aprendiendo. Creo que para mí en la parte operativa hay una lista de valores, de comportamientos que son indispensables para que yo pueda tener un equipo de alto rendimiento. Entonces, yo que no tengo esta formación como la tienes tú en las entrevistas, en la parte del reclutamiento, y sin embargo tengo que seleccionar, pues yo lo que normalmente hago es enfocarme a preguntar sobre situaciones personales que tienen que ver con estos valores, ¿no? ¿Cómo tú te adaptaste en la pandemia? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto tiempo te tomó poder entender qué estaba pasando y que no te apanicaras y que no te congelaras y poder reaccionar? Ponme ejemplos, ¿no? Ponme ejemplos de tu vida. ¿Cuáles son los valores en tu casa? ¿Qué es para ti un trabajo en equipo en tu casa, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho empezar de preguntas muy sencillas, cotidianas de la vida de las personas, porque eso te habla cómo son las personas. Y luego si cruzas preguntas, ¿no? A lo mejor tus amigos, cuéntame de tus amigos, cómo tú haces amigos, empiezas un poco a corroborar de alguna manera y a cruzar preguntas para decir, este tipo de persona es así, ¿no? Y luego ya después de pasar, digamos, que esa parte básica que para mí es estos valores no negociables que todos los colaboradores deben de tener, por ejemplo, integridad, ¿no? Integridad es uno, o sea, yo no voy a meter a mi casa, que es mi empresa, a alguien ratero, alguien sin escrúpulos, ¿no? Bueno, ya que yo pasé esa etapa, la segunda etapa quizá nos podamos enfocar a esto que tú decías, ¿no? Estas habilidades que requieres para cada posición. Si va a ser una posición directiva, bueno, preguntas específicas de cómo tú manejaste esta situación, ¿no? Si tú sabes que requieres a un líder que maneje equipos, ¿cómo tú manejas un conflicto? ¿Cómo resuelves un conflicto entre colaboradores? Y a lo mejor ponerle casos prácticos que tú tengas de tu vida propia laboral, de cómo resolverías esto, qué harías con esto. Creo que cuando pedimos estos ejemplos de la vida real, ya sea personal o profesional, nos damos una idea muy clara de qué capacidades tenemos las personas para resolver, para enfrentarnos y para, pues, el conocimiento también, para poder saber si esa persona cumple o no con los requerimientos. Yo lo he venido haciendo así, lo he aprendido así, después de muchos errores, y bueno, creo que una entrevista pues sí dura bastante, porque si la persona va superando, digamos que te va gustando su perfil por lo que te va contestando, bueno, pues empiezas a hacer cada vez preguntas más profundas y más direccionadas a lo que quieres obtener, ¿no? La respuesta, en resumen, preguntas poderosas. Yo haría o hago. Es bastante curioso porque no es que yo vaya a una entrevista y le diga, mira, yo soy bueno trabajando en equipo y la gente me haga creer. No, 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 no. Las personas necesitan hacerme preguntas, necesitan visualizarme como me está mencionando, y eso puede aplicarse en el trabajo o en la vida diaria o en el día a día, o en mis relaciones con otras personas, qué es lo que tú esperas de otras personas, cómo manejas tus conflictos con tal situación. Es decir, ayuda a que la gente sepa si realmente tienes esa habilidad o esa competencia o no. Y es importante también saber saber explicarlo. Hay una técnica que utilizan los reclutadores que se llama el método CAR, que eso significa Challenge, Actions y Results. Cuando uno va para entrevistas, es difícil memorizarse todas las preguntas que rondan en Internet. Es demasiado complicado. Pero si yo entiendo, eso hace de que, y además también puedo estar muy nervioso en la entrevista. De repente me preguntan algo y yo me puedo bloquear. Pero esta técnica me facilita el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, me dicen, Luis, ¿cómo tú manejas un conflicto o cómo manejaste un conflicto de compañeros de trabajo? ¿O te ha ocurrido a ti eso? O como me lo mencionas, ¿te ha ocurrido de que has tenido un problema con algún familiar? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué pasó? Yo en este caso, para poder tener una estructura y no irme por las ramas, en mi país se dice por las ramas,
es decir, desviarse. El reclutador lo que está pensando, lo que está buscando es alguien o el empleador que sepa que frente a algún problema o conflicto con otros compañeros, pues sepa manejarse en la situación, sea asertivo, no venga y responda a los golpes, porque eso va a empeorar las cosas. Como líder yo no puedo, sobre todo como líder, si algún empleado está en una situación bastante tensa o se siente pues abrumado emocionalmente, yo tampoco me voy a poner en su nivel, necesito mantener la calma. ¿Cómo se lo demuestro? Bueno, con ese tipo de preguntas, lo primero que tengo que decir es, challenge. Sí, en una ocasión yo tuve un compañero de trabajo que ante esta situación se desbordó emocionalmente y empezó a gritar. Action, mira, ¿qué fue lo que hice yo? Yo lo que hice fue me reuní con esta persona, le expliqué, hice tal, doy la explicación que le haga entender al reclutador que tengo el perfil y supe manejarme en esa situación y results, es decir, lo que ocurrió fue esto, pasó esto de una forma muy simplificada, pero si yo tengo en cuenta estos tres Bueno, puntos, método CAR, no me voy a perder a la hora de explicar nada. buenísimo, me encantó, bueno, me encantó, buenísimo. ¿Sí? Súper consejo. Gracias, me lo anoto. Yo antes usaba algo que se llamaba el método STAR y lo recomendaba, pero me encantó lo que dijiste de que uno mismo también va aprendiendo. Yo con el tiempo voy aprendiendo cosas y las voy recomendando. Y antes le daba a la gente, a mis alumnos, de que aplicaran el método STAR, que es, STAR significa situación, tarea, acción y resultado. Pero después me puse a pensar, oye, si la persona está nerviosa en la entrevista y le preguntan algo raro, hasta yo me pongo a pensar, ¿cómo es el método STAR? No, me bloqueo. Me bloqueo. Ya te perdiste, sí, Yo claro. me perdí. Hasta que descubrí por casualidad ese método CAR. Y yo, esto es mucho más sencillo. Una palabrita menos y la diferencia es absoluta. No No, me y voy a aparte es perder. un buen método, porque te permite no perderte, ¿no? A veces estamos explicando algo y ya, como hace rato me pasó, ¿dónde estaba yo? Y en una entrevista, pues es fatal, ¿no? Sí, sobre todo porque No, uno tiene... ¿Ah? no, buenísimo, que muchas gracias por Ah, compartir, Luis. sobre todo porque uno tiene muy poco tiempo para poder darle la explicación al reclutador. Ahora, quiero ver algo, Mara. Siento que estamos comenzando en la temática, pero se me está yendo el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo me daría como para que pueda responder una o dos preguntas. ¿Daría tiempo? Sí, sí, claro, sí, Sí, adelante. porque tengo una pregunta muy curiosa de José que nos dice, ok, tienes esas habilidades blandas, pero te aplican el edadismo. ¿Qué sucede en este caso? Este es un tema complejo, ¿no? Un tema bastante complejo, pero ¿qué te parece, Mara? ¿Se aplican qué, perdón? ¿Qué edad? Te aplican el edadismo, de edad. Ya. Uf, este... qué difícil pregunta. Sabes que mientras lo vas pensando te voy a comentar algo particular. Yo sí era de las personas que decían las cosas mientras, o sea, de manera más espontánea, pero cuando hice un curso en LinkedIn Learning aprendí a hablar de cosas delicadas y con muchísimo cuidado. Me costó un montón, pero ahora cuando me preguntan ese tipo de cosas, por ejemplo, yo hice un curso donde yo hablo sobre cómo buscar empleo siendo profesional inmigrante. Tocar ese tema es complicado. Tocar el tema de la edad también es complicado porque puede dar una impresión equivocada y la gente pensaría de que Luis está opinando esto y de repente te lo transversan. Y wow, con la edad hay leyes, por ejemplo, yo estoy viviendo ahora en España. Yo soy latino, pero vivo en España, ya tengo como 5 años acá, ya conozco cómo es la dinámica. Y hay leyes aquí que prohíben de que uno descarte un candidato por su edad, por su género o nacionalidad. Pero aún así las estadísticas demuestran de que las personas que superan los 50 años no las están contratando. De hecho, más del 60% de personas que están en desempleo, al menos acá, superan los 50 años y eso te hace entender de que debajo las empresas no están contratando. También, por mi parte, yo suelo compartir muchísimas publicaciones
donde hablo del edadismo, de por qué deberían contratar a las personas a pesar de su edad. A pesar de su edad, no, tocar el dedo delicado, independientemente de la edad. Independientemente de la edad, y que vean a las personas por su potencial y no porque tienen menos de 20, de 25, o más de 50 o más de 40 años. Hay que verlo pues desde su, desde su particularidad. Pero aún así, aunque son publicaciones que han sido virales, las cosas no cambian. Yo aparte también he visto mucha gente que dice, contratan a la gente independientemente de la ley, y las cosas no cambian. Pero lo que sí me ayudó a cambiar de perspectiva fue lo que te mencioné del video de esta persona, de Paul Marx. Ujú. Él mencionaba de que después de los 50 años ya la gente ya no le volvían a contratar. Pero a pesar de eso, él logró 100 entrevistas. ¿Por qué? Por lo que me habías mencionado, el conectar. Si tú, ese video ayudó a que la gente lo viera como persona, como es él, por sus valores, por sus aptitudes, por lo que él quiere, por lo que él puede dar, y logró que mucha gente se abriera y quisiera contratarlo. Cuando yo supero o cuando ya llegó un momento donde las empresas no me quieren contratar, lo primero que yo pienso, lo que tendría que buscar es cómo conectar con la gente que toma decisión y que me vean más a mí como Luis Prado por mis valores, por quién soy, qué es lo que yo quiero, más allá de mi experiencia o que tanto conozco. Eso es de largo y es lo que me ayudaría a que las empresas no me vean por la edad, sino por lo que yo puedo darles. Sé que es complicado y realmente lo ideal, yo sí quisiera de que las empresas, independientemente de lo que sea, comiencen a evaluarte por cómo eres tú, pero es imposible. Ni lo que Mara ni lo que yo digamos va a cambiar como las empresas cambien o contraten personal. Pero al menos sí puedo decir cómo tú puedes lograr de que la gente deje de verte por la edad, que es difícil, claro está, no todo el mundo se monta un video con 2 millones de visualizaciones y recibir 100 Sí. ofertas de trabajo, pero sí podemos entender cómo esa persona lo pudo lograr. Intenta que la Sí. gente conecte contigo. Ya te di tiempo para, para empezar, Mara. Sí, sí, no, no, fíjate que sí, yo coincido contigo. Yo tengo, bueno, yo sí, me considero una persona pragmática, ¿no? Entonces, yo pienso que hay en la vida, creo, hay dos posiciones. Una es lo que, te voy a poner como ejemplo, Luis, si me lo permites, con todo respeto, pero eh, una posición es, tú Luis, ¿cómo tú me ves a mí? Tú Luis, ¿qué piensas de, por ejemplo, contratar personas de más de 50 años? Tú Luis, ¿qué piensas de contratar mujeres? Porque lo mismo pasa con el tema de las mujeres. Seamos honestos, sigue siendo así. Tú Luis, tú decides con qué tipo de personas quieres trabajar. Tú decides qué criterios de selección vas a imponer. Esa es tu decisión. Ese es tú, Luis. Yo no puedo hacer nada sobre tus decisiones, sobre tus reflexiones, sobre tus pensamientos. Esa es tu responsabilidad. Si tú eres un CEO de una empresa y dices, aquí no vamos a contratar mujeres, pues solo tú podrás cambiar esa perspectiva, solo tú podrás decidir si quieres trabajar con gente de edad, con gente discapacitada, con capacidades diferentes, con mujeres, solo tú lo puedes decidir. Entonces yo lo veo así. Lo que tú decidas, bueno, es tu responsabilidad, es desde tu experiencia, desde tu forma de ver la vida. Pero luego entonces está lo que de mí sí depende. Y de mí depende, pues, el tener confianza. Por ejemplo, yo te decía al principio, yo tengo 51 años y yo empecé hace un año a hacer videos en TikTok. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, pienso yo, nos dejamos, y está esto del efecto Pigmalión, que seguro tú lo dominas, cómo, cómo la forma de que nosotros nos ven tiene un impacto en nosotros mismos. Pero nosotros tenemos que ganar seguridad y tenemos que no dejarnos minimizar y tenemos que hacer mucho trabajo interno y tenemos que conocernos y tenemos que trabajar sobre nuestras debilidades. Y si yo ya soy una persona de 51 años o de 60 años, que yo me conozco perfectamente y sé cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, pues que no me permita yo que me minimice el mercado.
Y cuando yo voy a una entrevista, que al final de cuentas, si tú, Luis, me das la oportunidad de una entrevista, pues qué mejor que ir con esta confianza y vendiéndome en mis fortalezas y siendo muy honesta en mis debilidades y tratar de impresionarte, ese efecto wow que siempre debemos de buscar. Wow, me gustó su autenticidad, wow, me gustó la experiencia que tienen esto, wow, me gustó su honestidad. Pero si yo voy contigo a una entrevista y pienso, no, pues es que Luis, quién sabe siquiera, porque ya tengo 51 años, está muy difícil el mercado, nadie me va a contratar, como decía Henry Ford, si crees que puedes y si crees que no puedes, estás en lo correcto. Entonces, pienso yo, Luis, o sea, yo tengo amigos, pues de mi edad, obviamente, que me dicen, es que yo estoy viejito. No, 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 dicen que viejo está cuando tu pasado pesa más que tu futuro. Yo tengo un montón de planes. Evidentemente que mi condición física no es la misma que hace 20 años. Si te dijera todo lo que me duelen mis rodillas, me duele mi espalda, ya me operaron de un montón de cosas. Claro, lo tengo que entender. Pero eso no quiere decir que yo me minimizo ante mi edad. Al contrario, me tengo que empoderar, igual con el tema de las mujeres. Puede ser que tú tengas la decisión de que no vas a trabajar con mujeres, nunca vas a ser directora una mujer. Esa es tu decisión, con todo respeto, Luis. Mi obligación es demostrar que soy capaz, demostrar que soy una persona competente, demostrar que te puedo hacer llegar a tus resultados. Esa es mi obligación. Si tú decides no contratarme, ahora sí que te la perdiste. Y no es ser soberbia, es empoderarme y no dejar que el contexto tenga una influencia negativa en mí. Pienso yo he hecho un rollo, pero así lo No, me veo, encantó. así lo vivo, así lo vivo. Yo tengo 51 años y sí, hay cosas que no sé manejar, hay cosas que se me complican, pero eso no quiere decir que no quiera, que no tenga toda la disponibilidad de hacerlo. Y también, pues, sé y me queda muy consciente que necesito seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Si me quedo aquí cruzada de brazos, no, pues en 6 meses ya, no sé qué pasa en la vida, ¿no? Hay un libro, ahora que me recuerdas, hay un libro de Brian Tracy que donde habla sobre el círculo de la preocupación y el círculo de la influencia. Y que a veces nosotros pensamos o nos ponemos tanto en la parte del círculo Exacto. de la preocupación de cosas que sencillamente no tenemos alcance y que no puedo influenciar sobre la decisión de las otras personas, pero sí puede haber algo que puedo hacer yo y que eso puede tener un gran impacto pues en mi realidad o en mis resultados o lo que yo quiera lograr. Y es importante también tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo soy extranjero aquí en España, por mi acento se logra pues detectar, pero hace mucho tiempo me fui de mi país, yo soy venezolano, y cuando me fui de mi país yo tenía también muchísimas barreras porque había gente que sencillamente me escuchaba el acento y no me quería contratar. Y, y yo lo entendía, pero no me quedé con eso. Aparte, yo soy tartamudo. Quizás no se me siente, pero a veces se va a notar, a veces. Y tenía muchísimas barreras, pero ¿qué fue lo que pensé? Mira, yo tengo que buscar alguna forma de conectar con la gente. Empecé a escribir, empecé a presentarme, empecé a hacer, pues aprender a comunicarme mejor, empecé hasta a grabar videos, a hacer todo lo que yo podía para buscar esa oportunidad que se me escapaba, que era obviamente bastante difícil buscar una oportunidad desde cero en otro país, en donde gente que no me querían contratar. Y con el tiempo y mucha dedicación fue que empecé a ver mucho más resultados. Poco a poco lo vi, pero al mismo tiempo también descubrí de que yo mismo iba cambiando, de que yo iba mejorando y que iba desarrollando nuevas habilidades que me daban pues, muchas más oportunidades. Si yo en aquel punto me hubiese quedado pues cerrado y me hubiese quejado de decir, oye, aquí no contratan a los venezolanos, aquí no contratan a los extranjeros, nunca hubiese tenido la oportunidad de lograr las cosas pues que al menos he logrado hasta ahora. Y por eso me encantó lo que me has mencionado, Mara. Claro, y te ocupaste y entonces ampliaste tu círculo de influencia, en Es, lugar de preocuparte y minimizarlo, ¿no? Sí, claro, qué bueno, qué excelente ejemplo. Mara, me encantaría tenerte un poquito más aquí, pero sé que está full, sé que tienes bastantes cosas. Pues muchísimas gracias. Hubiese querido que respondieras dos preguntas más, pero no puedo. Pero me encantó tenerte acá en este espacio. Muchísimas gracias también a las personas que han presentado. ¿Cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales, Mara?
Gracias, Luis. Al contrario, me siento muy halagada de que me hayas invitado. Gracias por considerarme, gracias por seguirme. Bueno, yo estoy en todas las redes sociales como Mara Pérez Cadenas, en Instagram, en Facebook, en TikTok estoy como Mara.Pérez y bueno, y aquí también en LinkedIn, la Mara Pérez Cadenas. Estoy en todas las redes sociales. Yo de todas Muchas formas te gracias. voy a taguear allí para que las personas también te puedan seguir. Este vídeo también se va a retransmitir a lo largo del día y más personas van a conocerte, que la sigan también desde TikTok. Tiene unos tips y unas recomendaciones que van al punto. Me encanta también muchísimo tu contenido y por eso fue que también te conocí. Muchísimas Gracias, Luis. Al contrario, gracias a ti, gracias a todos. Gracias por escucharnos y un placer estar aquí gracias. contigo, Luis. Te admiro y te respeto todo lo que haces. Gracias. Vamos a cerrar acá. Listo. Y también